hayan sido realmente de ánimo al corazón y de desafío. Nosotros ponemos el estándar no porque ninguno de nosotros lo pueda cumplir, sino porque es lo que el Señor demanda en su palabra, y en eso tenemos que tener anclada nuestra vista, nuestro corazón, nuestra esperanza, es lo que Él espera de nosotros. Así es como queremos vivir. Amén. Quiero invitarles a todos a que podamos ir al Señor en oración para poder empezar esta última sesión. Amado Señor, gracias, porque hasta aquí nos has acompañado. Hemos sido desafiados escuchando tu voz. Gracias por los talleres que tuvimos. Gracias por ayudarnos a pensar en tantos temas tan amplios, tan importantes con respecto a la familia cristiana. Ahora ayúdanos, Señor, a terminar bien, considerando esta última lección. Te pido, Señor, que tengas misericordia de mí y que tengas misericordia de mis hermanos también, y que podamos glorificarte a pesar de nosotros. Señor, recibe la honra y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando analizamos los deberes del hombre, yo les dije que una de las cosas que íbamos a hacer era ponernos unos lentes para tratar de identificar desde la doctrina, luego el deber y luego la promesa. Porque todo lo que hacemos tiene que sostenerse sobre lo que creemos, y luego cuando entendemos lo que Dios demanda de nosotros, necesitamos echar mano de la gracia de Dios para que nos sostenga, nos guarde, nos guíe en lo que tenemos que hacer. Para poder tratar con los deberes de la mujer, vamos a hacer exactamente de la misma manera que lo hicimos con el hombre. Así que esta lección tiene 3 puntos principales y ustedes ya los conocen. En primer lugar, la doctrina. En segundo lugar, los deberes. Y en tercer lugar, las promesas. En primer lugar, la doctrina. Mis hermanos, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, se refería tanto al hombre como a la mujer. Eso significa que tanto el hombre como la mujer reflejan a Dios sobre la tierra. Lo asombroso de esta verdad es que el hombre y la mujer, aunque son iguales en dignidad, son distintos en sus roles, pero aún así, cada uno de ellos refleja quién es Dios. En medio de todas estas diferencias que un hombre puede tener y una mujer pueden tener, cada uno de ellos refleja a Dios desde perspectivas distintas. Dios es tan espléndido, tan sublime, tan glorioso, que su reflejo no puede ser apropiadamente reflejado solo por el hombre, sino que también se necesita la mujer. Y por eso cuando los dos están juntos, en medio de un hogar y de una familia, el reflejo es algo tan precioso y tan particular que nosotros podemos darle gloria al Señor. Así que para considerar la doctrina, yo quiero que consideren conmigo en primer lugar que las mujeres son ayuda idónea para sus maridos. Otra vez vuelvo a repetir esto, no estoy diciendo nada nuevo. Esto es algo que es tan conocido, tan afirmado por nosotros, pero si queremos entender los deberes que fluyen de esta verdad, necesitamos volver a establecer la doctrina. Yo quiero invitarte a que puedas ir conmigo a Génesis capítulo 2, versículos 18 al 23, y que podamos considerar lo que nos dice este pasaje, que ya lo hemos citado y hemos hablado de él en diferentes momentos de esta conferencia, pero vamos a pensar en esta idea de la mujer como ayuda idónea del varón. Génesis 2, 18 al 23. La palabra del Señor dice: y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, este fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves de los cielos y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió,
Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer o varona, porque del hombre fue tomada. Mis hermanos, hay tantas cosas que se han escrito tan preciosas sobre este pasaje. Yo ayer les hacía mención de ese rabino que esta persona lo estaba acusando de que su Dios era un ladrón. Y él dijo: bueno, es de esos ladrones que necesitamos, que te quitan un poco y te devuelven más. Y eso es lo que precisamente la mujer es para el hombre. La mujer fue desde el principio de muchísima alegría para el hombre. La mujer representaba y representa la gran bondad de Dios para con el hombre. Dios creó a la mujer para ser, como dicen nuestras versiones, ayuda idónea para el hombre. Ayuda idónea, una contraparte, aquello que se corresponde con lo que el hombre es. Esto puede ser visto claramente en el contexto. Dios trajo a los animales, Adán los está nombrando, y lo que claramente el contexto enseña es, veía que los animales tenían cada uno su contraparte, tenían cada uno lo que los complementaba, pero para él no había ninguna. Y entonces se sintió solo. Y Dios, que los creó así, porque no existen planes B, ni cosas que se escapen de las manos de Dios, así fue como Dios lo hizo. Y qué bueno que esto, que fue el plan eterno de Dios, lo trajo de una forma en la que el hombre primero tuvo que razonarlo. Estoy solo. Dios lo sabía, porque así fue como lo hizo. Y entonces Dios trae en medio de esa necesidad, de esa soledad, de esa tristeza, si queremos, trae esta ayuda idónea, esta contraparte, esta parte correspondiente con el hombre. En uno de los comentarios muy respetados del Antiguo Testamento, se dice con respecto a esta palabra, una ayuda idónea. Y dice el comentarista, es decir, una ayudadora, en la cual tan pronto como la viera, él pudiera reconocerse a sí mismo. Es como si estuviera mirándose en un espejo. Todo lo que había alrededor no se parecía a él, hasta que la vio a ella. Y entonces, cuando la contempla siendo algo que es igual a él, un reflejo de él, algo en donde él pudo reconocerse, entonces entendió que ella era suya. Por eso la llama carne de mi carne y hueso de mis huesos. Mis hermanos, la mujer cumple un papel fundamental porque es la ayuda que el hombre necesita para cumplir con la responsabilidad que Dios le dio sobre la tierra. ¿Qué fue lo que Dios le dio sobre la tierra al hombre? Gobernar, multiplicarse, llenar la tierra, ejercer autoridad. El hombre es llamado a eso y ya hablamos de eso en nuestra lección anterior. La mujer, ¿qué hace? Lo acompaña, lo complementa y hace que esa misión sea cumplida por medio de su compañía fiel. Sin ella, la tarea no sería solamente difícil, sería imposible. ¿Cómo se cumple llena la tierra si no tuviera su compañera? Así que no es un asunto de algo que puede ser tomado o dejado, es la preciosa provisión de Dios que fue para ser tomada, ser amada, ser guardada, aquello que complementa el corazón del hombre. Adán fue creado incompleto para que necesitara la ayuda de su esposa y la exaltara en dignidad. La mujer tiene un rol tan sublime. Ella es el complemento y aquello que corresponde a su marido. Mira, el mismo comentarista dice un poquito más adelante, escucha esto. La mujer fue creada no del polvo de la tierra, sino de la costilla de Adán. Porque fue creada para ser una unidad inseparable y una compañera de por vida con el hombre. Y la forma en la que fue creada fue para establecer el fundamento real de la ordenanza moral del matrimonio. No fue tomada del polvo, fue tomada del hombre. Fue sacada
de Él para que pudiera ser parte, una unidad con Él. Y así se establece preciosamente el matrimonio como nosotros lo sabemos. Hermanos, así como el hombre encontró una compañera que complementara su vida, la mujer también complementa su vida con el hombre. Por causa del pecado, las mujeres han llegado a odiar el rol y la posición gloriosa que Dios les dio, y todo esto surge desde un concepto que no viene del orden de Dios, del depender de lo que Dios estableció, sino incluso podríamos llamarlo de un orden irracional. Dios creó a la mujer para ser la preciosa, útil, irreemplazable ayuda del hombre. Y Dios creó al hombre para gobernar, multiplicarse, llenar la tierra, y ellos juntos, de una manera complementaria, cumplen el propósito bendito por el cual la humanidad fue creada. Yo quiero que pienses por un momento, ¿por qué existe la creación? Si tú lo piensas en términos de teología, del plan de redención, la creación existió para que Cristo existiera, para que pudiera haber salvación, en el sentido de el mediador, el nacer. Para eso hay creación. Si no hubiera creación, no hubiera sido hecho Adán, no hubiera entrado el pecado al hombre, Cristo no hubiera tenido que venir, pero por causa de que se determinó esto desde la eternidad, entonces era necesario que existiera a la humanidad, que entrara el pecado, que se hiciera una promesa, que hubieran pactos que reforzaran esa promesa y finalmente llegara el mediador. Ahora piensa en esto. Adán y Eva eran una parte clave de cómo todo lo que sucedería en la historia y en el plan de redención se iba a cumplir. Esto es asombroso cuando lo miras desde esa perspectiva. Mis hermanas amadas, el rol que Dios les dio no es secundario, no es pequeño, no es menospreciable, no es algo de segunda categoría. Son coherederas de la gracia y son compañeras del hombre en poder llevar a cabo lo que Dios determinó para toda la humanidad. Eso me lleva a una segunda cosa importante en esta parte doctrinal. Y hermanos, cuando hablamos de que la mujer es aquella que fue creada para ser la ayuda idónea de sus esposos, en segundo lugar tenemos que decir que la mujer refleja a Dios, porque Dios se ha revelado como aquel que Él se llama a sí mismo el ayudador de su pueblo. Piénsalo conmigo antes de meternos en esto. Cuando el hombre gobierna, el hombre refleja a Dios, porque Dios es quien gobierna. Cuando la mujer ayuda y complementa a su marido, ella refleja a Dios, porque Dios se ha hecho llamar a sí mismo el ayudador. Hay textos maravillosos en la Escritura, y vamos a ver algunos de ellos, que nos recuerdan cómo el Dios de los cielos, que no necesita de nada ni de nadie, que es autoexistente, quiso y quiere ser el ayudador de su pueblo. Cuando una mujer cumple con su rol, es un recordatorio para todos aquellos que la ven, el tipo de ayuda y de ayudador que es Dios para con su pueblo. Quiero que veas conmigo algunos textos importantes y te voy a pedir que busques algunos que están sobre todo en el libro de Salmos, pero vamos a empezar leyendo Éxodo 18:4. Éxodo 18:4. Te ruego que abras allí conmigo solamente para mirar cómo se describe a Dios en este texto. Éxodo 18:4. Dice en Éxodo 18:4, y el nombre del otro era Eliezer, pues había dicho, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. La forma en la que se identifica a Dios aquí es el Dios que fue mi ayuda. Mira en Génesis 49:25, rápidamente. Génesis 49:25. Dice la palabra del Señor en Génesis 49:25. Por el Dios de tu padre que te ayuda
y por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Nota, por el Dios de tu Padre que te ayuda. Salmo 75. Salmo 75. Dice la palabra del Señor en el Salmo 75. Mas yo estoy afligido y necesitado. Oh Dios, ven pronto a mí. Tú eres, dice la versión que estoy leyendo, mi socorro y mi libertador. Señor, no te tardes. La palabra socorro en la Biblia de las Américas que estoy leyendo es la palabra ayudador, aquel que ayuda. Tú eres mi ayudador. Salmo 121, versículos 1 y 2. Salmo 121, 1 y 2. Esto lo cantamos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? La palabra socorro allí es la palabra ayuda. ¿Quién me ayudará? Y la respuesta que el mismo Salmo es: mi socorro viene del Señor, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene la ayuda del pueblo de Dios? ¿Quién es su ayudador? Levantaré mis ojos a los montes. ¿Dónde está esa ayuda? Y entonces levantas los ojos al cielo y dices: Él es mi ayuda. Salmo 124, 8. Salmo 124, 8. Dice la palabra del Señor: nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Nuestra ayuda o nuestro socorro. Salmo 146, 5. Salmo 146, 5. Dice la Escritura: bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Dios es nuestra ayuda. Déjame leerte un último texto, escríbelo, pero lo voy a leer. Oseas 13:9 dice, Oseas 13:9, tu destrucción vendrá, oh Israel, porque estás contra mí. Y mira cómo Dios se llama a sí mismo: contra tu ayuda. El Señor se describe, en los Salmos es descrito como aquel que ayuda, el ayudador de su pueblo, por el hecho de que Dios se ha revelado como ayuda. El brindarla debería ser motivo de gran gozo y visto como un estado de incomparable honor. A veces nuestras amadas hermanas, y a veces ustedes, mis hermanas, podrían luchar en la mente con la idea de simplemente: es que yo solo soy ayuda. Pero debe ser recordado que es un gran honor ser ayuda. Porque cuando ustedes se constituyen en ayudadoras, lo que hacen no es otra cosa que revelar y mostrar de manera visible lo que Dios ha dicho de Él mismo. Y Él no se avergüenza de ser el ayudador de su pueblo. Él no se avergüenza de ser aquel que nosotros podemos clamar en medio del dolor y levantar nuestros ojos al cielo. De allí viene nuestro socorro. Qué preciosa descripción y qué dignidad es pensar en el hecho de ser ayuda de esta manera. Por esa razón, pensando doctrinalmente, tenemos que decir: hermanos, si Dios se muestra como aquel que ayuda, si Dios revela que ese es su trabajo para con su pueblo, si Dios muestra que Él se complace en ser nuestro ayudador, entonces ser ayuda no es algo denigrante. Ser ayuda no rebaja el honor de nadie. Ser ayuda no es algo superficial, no es poca cosa. Dios no ha sido rebajado en su gloria y en su honor por el hecho de mostrarse sin ningún tipo de reproche diciendo: aquí está tu ayudador. Nuestro glorioso Dios no se avergüenza de llamarse así. Y su honra y su honor no ha sido
ni siquiera rasguñado en perder algo, porque aun cuando nada lo puede contener, al ser tan infinito y eterno, incomprensible para estas mentes finitas, Él no tiene ningún problema en revelarse y decir: yo soy el que te ayuda. Ser ayuda tampoco es inferioridad. Ayudar no muestra una condición menor, porque aún nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo, se humilló para poder ser nuestra ayuda oportuna. ¿Cuántos textos maravillosos encontramos en el cual dice que Él es la ayuda oportuna? Ven al trono de la gracia, ese trono que ha sido abierto para que encuentres ayuda oportuna. Él se humilló a sí mismo, pero eso no significa que Él se hizo inferior en el sentido de su dignidad. Entregó lo que Él es sin dejar de ser Dios para poder llevarnos a Él de regreso. ¡Qué honor es ser ayuda! Ser ayuda no es un oficio menor, no es inferioridad, no es denigrarse. Ser ayuda es revelar de manera visible, práctica, con las manos tiernas y la voz tierna de ustedes, lo que Dios hace por su pueblo. Qué Dios tan bendito y glorioso el que tenemos. Es que no lo quiso dejar en la rudeza de las palabras de un papá, no, en la tierna voz de una mamá, en las caricias de una mamá, en el hecho de que ese bolso bendito siempre tiene lo que nos falta. Mami, aquí lo tengo. Y uno piensa, ¿qué debería significar eso? El honor tan grande de reflejar lo que Dios hace. Por lo tanto, pretender no ser ayuda no es un reclamo de dignidad, es una manifestación inmensa de rebeldía contra el Creador y un menosprecio de la verdadera dignidad de una mujer. Esta es una lucha que las esposas pueden lidiar por causa del pecado. Es una lucha de los santos que está en la mente de los creyentes y que debe ser ganada cada día por el poder del Espíritu, volviendo a la Escritura y mirando qué es lo que implica ser ayuda idónea. Nosotros como iglesias y nosotros como familias tenemos que enseñarle a nuestras mujeres el precioso rol y lugar que Dios les dio para su gloria en esta tierra. Mis hermanas, no hay nada de lo que una mujer se tenga que avergonzar por el hecho de ser mujer. No tienen que tratar de ser iguales que el hombre, porque no lo son y no necesitan serlo. Ustedes son el complemento perfecto creado por Dios para poder cumplir con lo que Dios determinó para nosotros en la tierra. Alguien ha dicho, y creo que no está en el error, que no hay personas que odien más a las mujeres que las feministas, porque lo que odian es ser mujeres. Cuando hay tanta virtud, tanto amor, algo tan diferente en el hecho de ser mujer, que uno tiene que amar lo que Dios nos dio y aprender a vivirlo conforme a lo que Él quiere que hagamos. Estamos en una lucha difícil. Casi, como les decía ayer a los hermanos, hablar de estas cosas suena a que soy un machista con la cabeza en un bote y que no he progresado ni he madurado. Pero después uno recuerda, esto es lo que Dios dice y eso no pasa de moda. Y esto no tiene que ver ni con culturas, ni con si somos latinos o si son americanos o si... Esto tiene que ver con cómo debemos vivir a la luz de lo que Dios hizo de nosotros. Hombres y mujeres, hermanas, su dignidad es inmensa. Y así como se ve maravilloso, estoy seguro que mientras yo describía al hombre, ¿verdad?, liderando a su familia, y ya tú estabas imaginándote, mi hermana, qué hermoso sería ver un hombre así. Qué hermoso es ver a un hombre que refleja a Dios a través de lo que hace, liderando, siendo un padre justo, que trata a sus hijos con equidad,
que es misericordioso, que es lleno de bondad en su trato, y tú pensabas, qué maravilloso sería ver un hombre así, porque realmente sería un reflejo de Dios en la tierra. Qué hermoso es ver a una mujer que no se avergüenza de ser ayuda idónea y que lo hace con todo su corazón y pone todo su esfuerzo en tratar de servir a un principio que es más grande que el hecho de simplemente vivir para nosotros mismos. Qué precioso reflejo de Dios cuando una mujer abraza con alegría el maravilloso rol de ser ayuda idónea. Dios es visto en esa casa. Dios es visto en esa relación. Dios es visto a través de tus actos, porque reflejas lo que Él es, y Él no se avergüenza de serlo. Eso me lleva a mi segundo punto en esta lección. No solamente la doctrina, sino también los deberes. A la luz de esta verdad que hemos visto, necesitamos preguntar, ¿cuáles son entonces los deberes de una mujer a la luz de esto? Todo tiene que ver con nuestra actitud y la perspectiva en la que entendemos lo que Dios ha puesto aquí. Los deberes tienen que ver con este corazón y cómo una mujer entiende su rol y lo abraza en su corazón. La base no es la capacidad, sino la disposición a realizar lo que Dios demanda. Las mujeres no creyentes tienen una necesidad básica, que es amar al Señor. Ellas nunca van a triunfar fuera de tratar de encontrar ese lugar que tienen por medio de amar al Señor. Pero las mujeres creyentes que aman al Señor, la única manera en la que pueden comenzar a vivir esta realización de su propia alma, siendo lo que son, es poniendo su corazón en el verdadero propósito por el cual fueron creadas. Hermanos, qué bienaventurados son los hombres que tienen mujeres que se esfuerzan por cumplir los deberes y el rol que Dios les dio. Permíteme mostrarte de manera práctica algunas cosas de cómo se ve una esposa que entiende y ama el rol de ser ayudadora o la ayuda idónea. En primer lugar, una mujer así es una mujer que entiende que tiene una disposición para amar. Ser ayuda idónea es aprender a tener una disposición para amar. Yo quiero que me permitan hablarles a los corazones y tratar de ser lo más práctico que yo pueda. Esta disposición es para con sus maridos y debe estar en el corazón de las mujeres. Las mujeres del mundo doblegaron el corazón del sabio Salomón y lo llevaron hacia cosas que ellas querían de él. Y entonces construyó y edificó cosas en contra de Dios, dándole espalda al Señor en las cosas que hacía. Ahora, piensen esto, si lo viéramos de manera positiva, las mujeres han recibido una capacidad especial en el corazón de sus maridos para hacerles mucho bien, para ayudar a sus maridos, para poder guiar y sostener con ternura ese corazón y ayudar a que sus maridos sean lo mejor que ellos pueden llegar a ser. Mis hermanos, las mujeres naturalmente tienen un corazón tierno y delicado, y esto puede ayudar quizás al corazón un poco más rudo y frío de sus maridos. Las esposas necesitan ayudar a crecer a sus maridos, pero no manipulándolos para sus propios intereses, sino buscando el bien de sus almas. Hay mujeres que han sido la ruina de sus maridos. Hombres preciosos que uno los veía tan prometedores en lo que hacían, con tanta disposición, con tal devoción, con un brillo increíble. Y de pronto se enamoraron, se casaron, y lo que tú encuentras es solamente los restos de lo que un día fue ese hombre, del cual ahora sientes tristeza. Sus ojos están apagados, ya no hay brillo. Vive llevando sobre sus hombros una carga muy pesada. Sí, no se va a rendir y va a seguir peleando con esa carga hasta el final. Esa mujer, en vez de ser y permitir que ese hombre llegue a ser lo más precioso que podía,
simplemente quitaron lo que quedaba. Hermanos, es tan importante pensar que nosotros estamos puestos al lado del otro para ayudarnos. Una mujer le puede hacer mucho bien a su marido o puede sacar lo peor de ese hombre y simplemente hacer que se pierda las cosas que pudiera tener. Y uno entiende algo. No es un tema de capacidad, no es que una mujer simplemente mira a su marido y como lo mira tan admirable, entonces no, es un tema de la disposición del corazón. Me encantó lo que dijo el pastor Andrés. A la mujer se le dice, sujétate a tu marido. El hombre no lo demanda, el hombre lo gana, pero la mujer es la que lo hace voluntariamente. Esa disposición tiene que ver con lo que Dios la llamó a hacer, porque le puede hacer mucho bien a ese hombre. Y eso me lleva a considerar una segunda cosa práctica. Tiene que haber una disposición a sujeción, pero también una obediencia voluntaria. Un predicador puritano dijo una vez, a veces hay un siervo que tiene un amo torpe, pero puede ser ayuda para él sin convertirse en el amo. Esa frase es muy importante, porque mis hermanas, yo tengo que decirles una cosa, a veces es cierto que tenemos esposos torpes. Torpes para las finanzas, torpes para pensar en los detalles, torpes quizás para administrar la casa, torpe en su relación con sus padres, torpe en su relación con sus hijos. Y entonces allí estás tú, una sierva que tienes un amo torpe. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Porque podrías, por la torpeza de ese amo, quitarle su lugar y simplemente dejarlo en la desgracia de ser quitado y demostrado lo que él era. O puedes ayudarlo a quitar su torpeza sin quitarle el lugar que Dios le dio. Tengo los suficientes años ya como pastor para ver mujeres que se casaron con hombres torpes y les encanta recordarles a esos hombres lo torpes que son. Y les encanta demostrarles que no sirven para llevar las cuentas de la casa. Y les encanta restregar en su cara y delante de otros que no tienen las capacidades para tener un trabajo mejor. Qué triste ese cuadro. Porque con esa capacidad que Dios te dio, puedes hacer de ese hombre torpe un hombre respetable para todos los que están fuera de esa casa. Puedes hacer de ese hombre torpe un hombre tierno, dulce, que aprende cosas que no las sabía y nunca las podría haber aprendido si no hubiera tenido la paciencia de una mujer que lo guíe para poder saber, así es como tiene que ser. Mis hermanas, ustedes tienen un precioso tesoro en sus manos. Qué bendición es tener una buena esposa. Porque si hay algo que después se pueda aplaudir de un hombre torpe, tiene que ser siempre señalado hacia la esposa que está a su lado. ¿Te acuerdas de ese dicho? Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. No es mentira. No es mentira. Si hay algo admirable, si hay algo en donde ese hombre ha sido pulido, si hay algo en lo que ese hombre ha madurado por medio de los años, tuvo que haber sido gracias a alguien que caminó con él y no lo dejó cuando se lo merecía y no le restregó todas las cosas que no hacía bien, sino que lo ayudó a hacer lo que hoy tanto admiras. Hermanas, ustedes tienen un lugar privilegiado que los hombres no tenemos. Nuestra torpeza no nos alcanza. Pero ustedes pueden hacer la mejor versión de ese hombre que está a tu lado. Siempre recuerdo con mucho cariño mi infancia. Tuve la dicha de tener buenos padres. Tenía un padre, él está ya con el Señor, que era un hombre práctico, del campo, amaba a mi mamá con todo su corazón. Teníamos un dicho entre nosotros, él la acariciaba con los ojos.
Ella llegaba y se le cambiaba el rostro al hombre. Ella, una mujer que lo ayudó a ser como ella creía que tenía que ser. Me reí el otro día recordando que había siempre un perfume en el carro. Mi papá, un hombre de campo. La gente del campo no nos ponemos perfume. Ella tenía un perfume siempre en la secreta del carro. Él se iba bajando y comenzaba el chiquetazo. Y él comenzaba, déjame, déjame. Lo tenía siempre arreglado, siempre peinado, siempre. Él no era así. Ella lo hizo así. Y después uno podía ver ese hombre pulido y uno dice, wow. Wow. Una mujer puede hacer eso con paciencia, con sabiduría. Ustedes saben cuándo es el momento correcto para hablar y sabes cuándo no es el momento correcto. Se necesita usar esta sabiduría de ser ayuda, porque al final te sientes feliz de que alguien pueda admirar algo en tu esposo, porque sabes que costó llevarlo hasta allí. Pero qué bueno que otros puedan ver lo que con tu amor tú ves en él. No lo destruyas, no le quites su lugar. Ayuda a ese hombre torpe y hazle un hombre admirable al tener una buena esposa a su lado. En tercer lugar, tiene que tener también una disposición a aprender. Una disposición a aprender. Mis hermanas, esto requiere, cuando uno es ayuda, uno tiene que saber que está para seguir y caminar al lado de ese hombre que Dios puso a tu lado. Pero esto implica cambiar tu manera de verlo. La tendencia natural es que nosotros despreciamos lo que está a nuestro lado. Por eso el dicho de nuestro Señor se aplica también en el mundo. No hay profeta en su propia tierra. ¿Por qué? Porque los de su propia tierra lo menosprecian. Y eso es lo que pasa muchas veces con una esposa. Mira a su marido, ya te dije que es torpe, ya lo hemos reconocido, dejémoslo quieto ya. Pero te voy a decir una cosa. A veces ese torpe trata de esforzarse por ser un líder espiritual en tu casa. Y tú has dicho, pastor, necesito que mi esposo tome la rienda del hogar. Me gustaría que mi esposo sea ese hombre espiritual que usted estaba diciendo. Pero cuando él dice, vamos a hacer el devocional, te dio sueño, estás con mala actitud, tienes otra cosa que hacer. Y el poquito brillo que había, simplemente se lo quita. Porque, como decía el pastor Andrés en la enseñanza de esta mañana, ella llega primero al Señor. Y entonces está orando, Señor, conviértelo. Y el Señor lo salva después, pero ahora es un niño espiritual y ya no andan juntos porque ella es adulta en la fe y él es solo un muchacho. Y cuando se vive de esa manera, a veces la esposa tiene una actitud de no querer y no estar dispuesta a aprender de su marido. Hay programas muy lindos que hoy tenemos para mujeres en el mundo, evangélico me refiero. Pero no hay una melodía más dulce que la que le podrías decir a tu marido, que el hecho de que eso que dices o que aprendes es algo que lo aprendiste de él. Porque es común decir, sí, eso lo dijo el pastor fulano de tal, eso lo aprendí de tal programa de radio que lo escuché, y ese pobre hombre te ha estado hablando de lo mismo con la Biblia abierta, no tan bien explicada, pero no hay nada que admirar en ese hombre. Entonces simplemente no hay manera de hacerlo crecer. Pero qué grandeza hay cuando hay una mujer dispuesta a aprender de su marido. No necesitas que alguien más te diga lo que no está bien. No necesitas que un programa de radio te diga, así es como se tiene que conducir una esposa. Escucha la voz de ese hombre torpe. Porque ese hombre es el que Dios puso y tiene que haber una verdadera actitud de aprendizaje. Mis hermanas, esto tiene un principio tan grande, tan importante, que espero que lo escuches con tu alma. Sé enseñable. Sé enseñable. Eso es grandeza. El poder aprender cosas no depende de solamente el profesor. Depende del corazón del estudiante. Cuando uno quiere aprender, hasta de las cosas pequeñitas que él tenga para enseñarte por ahora, puedes aprender. Pero tiene que ver con tu disposición. En cuarto lugar,
una disposición a cambiar aquellas cosas que Él te está guiando y está tratando de corregir en ti. Estas son las cosas que uno tiene que estar dispuesto a hacer cuando escucha a su marido, cuando quiere ser ayuda, está dispuesto a agradarle. Hermanos, creo que no hay una clave y un consejo más importante en la relación matrimonial que el deseo de querer agradar al otro. Si mi esposa me dice, eso que haces no me gusta, me lastima, no necesito leer 20 libros para saber que eso está mal. No necesito que vengan 3 pastores a aconsejarme y decirme, Pastor Jorge, deja de hacer eso porque eso no está bien. Si ella lo necesita, eso es lo que tengo que hacer. Quiero agradarle, quiero que sea feliz. Ahora, hay un equilibrio entre tratar de hacer lo que Dios quiere y simplemente complacer a las personas. Pero yo quiero complacer a esa persona. Y lo mismo pasa de parte de las esposas hacia sus maridos. El ponerse bonitas es para él. Pero también el cambiar cosas en el carácter, en la forma de hablar, en la forma de actuar, tiene que ser para él, para el Señor, pero para él, porque quiere ser su ayuda. Hermanos, cuando tienes una esposa que es enseñable, inmediatamente nuestro corazón se pone en la disposición de escuchar lo que ella tenga para decirnos. Es difícil para los hombres tratar con alguien que siempre está acusando y juzgando y todo el tiempo mirando lo que está mal. Pero ¿qué cambia el escenario cuando tú sientes que la que está al lado tuyo es tu compañera y que van en la misma dirección? Entonces yo mismo le pregunto, ¿qué piensas? ¿Crees que esto es correcto? ¿Crees que este es el camino correcto que deberíamos tomar como familia? Eso es lo que hace la prudencia de una esposa que se gane ese lugar, amando, cediendo, corrigiendo las cosas que tiene que hacer para poder honrar a su marido. Mis hermanas, muchas cosas más para decir, pero quiero decir una última nada más. Tener disposición a tener un carácter dócil y apacible es una de las cosas importantísimas que es parte de ser ayuda. Hace unos años leí una ilustración, quizás tú la has leído también, ahora ya cuando pasan los años no te acuerdas en qué libro la leíste, pero estoy seguro que lo leí, en donde había un hombre que llegó de su trabajo, no estaban pasando muy bien económicamente, y llegó a su casa. Y cuando llega a su casa, lo que encontró fue las luces apagadas con unas velas en el centro de la sala. Su esposa vestida muy bonita y había preparado una comida para él. Con todo lo pesado que venía el trabajo, hasta se le olvidó eso al ver a su esposa y se sentó y le preguntó, mi amor, ¿qué estamos celebrando? Pensando que se había olvidado que estaban celebrando. Le dijo, no, nada, solo el hecho de que estamos juntos. Y entonces comenzaron a comer, se reían. Y en eso él se para y dice, mi amor, voy a lavar los platos. Pero antes de lavar los platos fue a lavarse las manos para poder comenzar a arreglar todo. Y cuando fue al baño y trató de prender la luz, no prendió. Se dio la vuelta y le dijo, mi amor. Y entonces ella se pone a llorar y le dice, hoy nos vinieron a cortar la luz. Y me gusta esa ilustración, porque suena tan diferente a cómo es la realidad muchas veces. ¿Sabes cómo hubiera sido en un caso normal? 3 cuadras antes de que él llegue a la puerta, ella con la peor ropa y la peor cara que pudiera tener, después de que él viene destruido de su trabajo, cargado, porque mis hermanas amadas, un hombre que realmente ama a su familia no es que está tranquilo cuando sabe que hay problemas económicos en casa. Quizás no lo muestra igual que ustedes lo mostrarían. El quedarse callado, el quizás meterse en la televisión y estar mirando, no significa que no le importe. A veces es su forma de tratar de llevarlo. Pero va llegando y desde 3 cuadras le comienza a gritar, sí, sabía, mi mamá sí me dijo que no me casara contigo, ni siquiera puedo tener ahora luz en mi casa.
Y él llega y les voy a decir una cosa y quiero que lo miren con mucha claridad. Y a veces esas mismas hermanas vienen a la oficina diciendo, pastor, no entiendo por qué mi esposo como que hasta busca hacer trabajo extra fuera para no venir a la casa. Yo no sé qué pasa, él ya no me ama. Y a veces uno tiene que decirle, mi hermana linda, si yo viviera en su casa tampoco quisiera estar ahí. Debe ser muy difícil estar en un lugar donde hay una gotera continua. Debe ser muy difícil tener una mujer que nunca es capaz de reconocer cosas buenas y siempre está diciendo lo que le falta. Debe ser muy difícil. Y sí, el consejo para todos los hombres es que encuentren en su hogar el lugar donde ellos encuentren el recreo de su alma, su corazón, que siempre quieran volver allí. Pero es difícil volver a una casa así. Es difícil soñar con que se termine la hora de trabajo para poder llegar a mi casa donde me tratan como un rey, donde está mi esposa, donde me va a contar cómo le fue hoy, donde están esos niños que están siendo criados no con odio, con amargura hacia mí, sino que me aman, me respetan, me quieren pasar tiempo conmigo. Hermanos, hasta la persona más loca y torpe del mundo quisiera vivir en esa casa. Esto no es magia. Esto no tiene que ver con buena suerte ni con cultura. Uno quiere estar en el lugar donde sabes que van a haber brazos que te esperan, que van a haber caricias que te esperan. Porque un hombre que se siente amado por su esposa es capaz de hacer lo que sea por esa familia. Si eso significa dormir menos, salir más temprano, tener 3 trabajos, y ustedes saben de eso, ni siquiera le va a pesar. Porque su vida, su hogar, su estabilidad está completamente segura. Mis hermanas, les estoy hablando con el corazón en la mano. Porque la mujer sabia edifica su casa y la necia la derrumba inmediatamente. Tener un carácter dócil y apacible es uno de los regalos más grandes que un hombre puede tener. No llegar delante de aquella que va a ser problema por todo, sino de aquella que es literalmente su recreo, donde él quiere descansar, donde él encuentra su hogar y su paz. Todos queremos un lugar así. Y por eso me encanta que sea a la mujer a quien se le dio la facultad de poder construir esta casa así, para que su marido pueda dormir allí confiado. No estoy pintando un cuento de hadas, porque en medio de esto hay dolores, sufrimiento, seguramente es difícil. Pero tiene que estar el entendimiento correcto. Eso es ser ayuda. Edificar, construir, dirigir, abrazar, acompañar. Qué diferente de sentir que el mundo gira alrededor de uno. Una de las cosas que le pido al Señor que me ayude con respecto a mis hijas es que yo quiero enseñarles el valor que tienen. Todos los días les trato de repetir continuamente lo preciosas que son. Tomo sus manos, las acaricio, les recuerdo que las amo. Quiero que sepan que tienen un valor, que son un tesoro. Y al mismo tiempo les quiero enseñar que el mundo no gira alrededor de ellas. Y que el privilegio más grande que tenemos es poder servir a los demás. ¿Cuántas señoritas salen de su casa sintiendo que lo que necesitan es alguien que complemente la vida perfecta que ya tienen? Necesitan un sticker que vaya ahí justo donde falta en el álbum. Un marido, eso es lo que me falta porque ya tengo todo. Esa no es la perspectiva de la vida. Así no es como funciona en el plan de Dios. Si quieres formar un hogar, tienes que saber que ese rol precioso de ser ayuda
es algo que va a demandar de ti. No estamos en el centro, el Señor lo está. Quiero terminar en esta tarde mirando en tercer y último lugar la promesa. ¿Es posible, mis hermanas, vivir así? ¿Es posible en medio de todas estas luchas realmente vivir así? La respuesta es algo que va a costarnos. Es algo que quizás puedes sentir que tienes abrumada el alma, pensar en todo lo que hay que hacer. Sin embargo, qué preciosas promesas las que Dios nos ha dado, y me encantan particularmente las que te voy a leer ahora. Quiero que escuches, si quieres después escribes la cita, pero quiero que escuches lo que Dios nos dice a aquellas que están tratando de ser ayuda de otros. Tu Señor te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Versículos 13 y 14. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice: no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob, vosotros hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel. Así como los hombres tienen que gobernar, y así como los hombres se espera de ellos algo tan amplio, tan grande, tan estricto, si quieres vivir conforme a lo que Dios quiere, también de las mujeres. El estándar no está dado por ninguna mujer en particular, sino por lo que la mujer es al reflejar a Dios, como la Biblia lo enseña. Qué grande es esta tarea, qué difícil es tratar de mostrar a Dios tal como Dios nos ha ayudado. Pero cuando estés en medio de esa lucha, cuando estés tratando de ayudar a tu marido, caminar en esa dirección, recuerda que no estás sola. Hay alguien que sostiene tu mano y te dice: yo te ayudo. Mientras tú ayudas, yo te ayudo. Mientras tú eres la ayuda de alguien, yo soy tu ayuda. Y en eso podemos confiar, y en eso puede estar nuestro corazón completamente descansado. Qué privilegio es saber que el Redentor de Israel, el Dios de los cielos, es nuestro ayudador. No teman, mis hermanas. Tomen las decisiones necesarias para poder ser este tipo de mujeres. Y cuando estén en medio de la lucha, cuando tus manos comiencen a debilitarse, recuerda que hay una mano poderosa que te sostiene. Yo soy tu ayudador. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por la bendición tan grande de pensar en el rol que nos has dado como hombres y como mujeres. Gracias, porque no solamente tienes el derecho legítimo de ordenarnos lo que quieres que hagamos, sino que tu bondad nos sostiene con estas preciosísimas promesas mientras lo hacemos. Bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a lo que tienes para nosotros. Que estas iglesias puedan tener familias cristianas que glorifiquen tu nombre, que te exalten y que reflejen ese gobierno y esa ayuda que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén.